Tal? Espero que te encuentres bien. El día de hoy tendremos un mensaje especial. Recordaremos el nacimiento del Señor Jesús. Y, ¿sabes? Creo que estas fechas en las que celebramos Navidad, regularmente son fechas en las que estamos apurados, comprando regalos, arreglando la casa, preparando el tiempo de la cena, ¿verdad? Y creo que nos afanábamos, ¿verdad? Por todo ese tiempo, por dejar que todo estuviera listo para poder celebrarlo. Ahora, debido a esta pandemia en la que estamos ahora en semáforo rojo, quizás para muchos esto representa un estar lejos de la familia, representa quizás no poder tener lista la cena, quizás representa el no tener los regalos a tiempo, pero, ¿sabes? Quisiera hoy animarte y recordarte que en realidad la historia del nacimiento de Jesús es una historia que se desenvolvió justo en un tiempo donde había persecución, donde había dolor, donde había quebranto, donde había sufrimiento. Y es que muchas veces ponemos la historia de Navidad como una historia donde solo pensamos en alegría y solo pensamos como si todo estuviera bien. Pero en realidad, las buenas noticias de gozo y alegría que Dios anunció a María, a los ángeles, justo sucedieron en una época difícil, como diría un buen amigo. Jesús nació en una noche oscura. Para traer salvación, nació aquel que es la luz del mundo. Y yo quisiera que recordáramos eso y que pudiera Dios traernos consuelo a través de su palabra, recordar esta historia en medio de quizás para muchos de ustedes estas fechas ahora representan seres queridos que han fallecido. Significa recordar momentos dolorosos, pero sabes, esta es la historia de la salvación, esta es la historia de la redención, esta es la historia de cómo Dios actuó para traer salvación. Así que me encantaría si podemos orar y meditar en la bondad del Señor, meditar en esta historia. ¿Te parece si oramos? ¿Me acompañas? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este día, Señor. Y nos has permitido el poder una vez más abrir nuestras Biblias, Señor, aún a pesar de estas circunstancias, para meditar, Señor, en tu palabra, para meditar en esta historia de salvación, Señor, en esta historia de nuestra salvación. Yo te pido, Señor, en todos los hogares en los que estén conectados, escuchando esta enseñanza, en medio de las situaciones difíciles, de las pérdidas, del dolor, tú puedas recordarles, Señor, cómo esta historia es la historia de cómo tú has actuado para traer esperanza y salvación. Yo te lo ruego, por favor, en tu nombre. Amén. El Evangelio de Lucas, donde estaremos meditando esta mañana, Lucas, el médico amado, es el autor del Evangelio de Lucas, y él nos narra cómo él llevó a cabo esta tarea de poner por escrito la historia de Jesús. De hecho, nos dice cómo también otros lo habían hecho ya, aparte del Evangelio de Lucas, otros ya habían puesto por escrito la narrativa de la historia de Jesús. Y él nos dice de esta manera en Lucas capítulo 1, déjame leértelo en la NTV, dice así: se valieron de los informes que circulaban entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar, Lucas le dice a Teófilo, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te ha sido enseñado. Así que el propósito de Lucas al escribir este evangelio era dar testimonio de todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o, como traduce la NTV, de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Así que, ¿qué significa esto? ¿Qué significan los hechos que se han cumplido entre nosotros? Las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. Significa que para Lucas la historia de Jesús no es simplemente historia antigua, no está simplemente siendo una crónica de la vida de Jesús.
Para Lucas, la historia de Jesús es el cumplimiento de las promesas que a lo largo de toda la historia de Israel Dios había prometido. Un Salvador. Es la operación de rescate, la historia de la salvación que ahora ha llegado a su cumplimiento a través del nacimiento de Jesús. Y Lucas quiere que tú y yo sepamos eso. La historia de Jesús no es una historia ordinaria. No es simplemente un nacimiento más dentro de los cientos, miles, millones de nacimientos que ha habido en la historia. Este es el nacimiento que marca un antes y después. Este es el nacimiento por el cual Dios está cumpliendo su promesa de establecer un reino de justicia y paz universal. Este es el nacimiento del Salvador. Así que, ¿dónde comienza? Comienza en el capítulo 1 con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Capítulo 1, versos 5 al 25, comienza este relato. Ahora, el relato comienza precisamente con una pareja. Juan, el nacimiento de Juan a través de sus padres Zacarías y Elizabeth. Es un matrimonio ya avanzado de edad, no pueden tener hijos, han vivido esa situación, ¿no? Esa situación difícil en sus vidas de no poder concebir. Y Zacarías es un sacerdote, así que el día que le toca servir y ofrecer adoración en el templo, ese día todo cambia. Un ángel viene y le revela que Dios está por actuar no solamente en sus vidas, sino en la historia. Entonces, déjame leerte el capítulo 1 de Lucas en el verso número 11. Dice que Zacarías estaba ahí ofreciendo la hora del incienso y dice el verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, esto es importante, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque ya yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Qué historia, ¿verdad? Ahora, esta historia una vez más comienza una pareja de edad avanzada, Zacarías y Elizabeth, no pueden tener hijos. Este ángel viene y les anuncia que un hijo está por nacer. Su nombre es Juan. Y Juan tiene un rol muy importante dentro de esta historia de salvación. Él cumplirá la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de que Dios, en el momento en el que Él está por intervenir en la historia para establecer este reino de justicia y de paz, para llevar a cabo esta operación de rescate y cumplir sus promesas. Dios había anunciado que habría un precursor. Habría un precursor que sería como un embajador que anunciaría la llegada personal de Dios para traer salvación, para traer rescate. Y ese precursor es Juan.
Este es el propósito de Juan, preparar el camino para la llegada del Rey y de su reino, anunciar la llegada del Rey. Es un vocero que va a anunciar, el Rey está por llegar, prepárense. Esa será la tarea de Juan. Ahora, esta historia de un matrimonio avanzado de edad, que no pueden tener hijos, nos recuerda una historia de la Biblia mucho más atrás. Está en Génesis. Es la historia de Abraham y de Sara, otro matrimonio avanzado en edad, que no pueden tener hijos y que Dios le promete que tendrían un hijo y que ese hijo también sería un hijo de promesa y que sería parte de la promesa de que Dios un día restauraría su bendición a todo el mundo. Sería la operación de rescate. Y así fue. Abraham y Sara, de edad muy avanzada, casi de 100 años, tuvieron un hijo, Isaac, por el cual, a través de su descendencia, vendría Jesús. Verás, así de significativa es esta historia donde Zacarías y Elizabeth reciben la promesa de este hijo que será el precursor del Mesías. Dios está por actuar, Dios está por llevar a cabo su obra. Y sin duda, esto traería gozo tanto a Zacarías como a Elizabeth. Y nos dice el verso 25, como Dios estaba quitando esta afrenta, esta decepción que tenían en sus vidas a través de este regalo, este hijo, Juan. Pero ahora la historia se mueve hacia adelante del anuncio del nacimiento de Juan al anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces mira, el verso número 26. Dice el verso 26. Ahora la historia se mueve a Galilea y Gabriel ahora va a anunciar a María, esta joven judía de alrededor de 16, 17 años, que Dios está por hacer algo especial en su vida, y no solo en su vida, sino en Israel, y no solo en Israel, sino para todo el mundo. Entonces dice el verso 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba que, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Así que, qué historia también, ¿verdad? Este nacimiento es único. No hay otro nacimiento así. Es sin igual, es sin precedentes. Dios está por actuar de una manera sobrenatural en la vida de María. Este es el nacimiento que llamamos el nacimiento virginal. Y nos recuerda a una historia del Antiguo Testamento. La historia de Génesis. Como en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y nos narra la historia de Génesis, que la tierra estaba vacía, sin forma, desordenada. Y Dios le dio forma y propósito y vida, y de donde no había más que un desierto, Dios creó un jardín. De la misma manera, de este vientre, que, déjame ponerlo así, está vacío, no tiene vida en ese momento. Dios va
de forma sobrenatural a crear vida en este vientre. Y de esa manera Dios se va a unir a la humanidad para traernos salvación. Es la doctrina de la encarnación. Dios uniéndose a la humanidad, entrando en la experiencia humana, no dejando de ser Dios, sino más bien tomando forma de hombre, uniéndose a la humanidad para traer salvación, para traer redención. Y el ángel Gabriel le dice a María que debe ponerle un nombre en especial a este niño. Su nombre es Jesús, que significa Dios salva, Jehová salva. Así que esta es la misión de Jesús. Él es el Salvador. Un Salvador ha nacido. Ese es el mensaje de esperanza, de consuelo que ofrecen estos primeros capítulos de los Evangelios. Un Salvador ha nacido. Y esta es la obra de Dios. Así que María está tan sorprendida y nos dice el Evangelio de Lucas que María al final alaba al Señor y recibe esta misión con humildad, esta tarea que Dios le ha dado, recibir esta vida dentro de su vientre. Más adelante en la historia, María y Elizabeth se encuentran y María tiene un canto de alabanza que conocemos como el Magnificat, que se llama así en latín por cómo comienza esta canción, y yo quisiera leerles este canto que está inspirado en varios salmos y pasajes de Samuel, y que María describe la manera tan increíble en la que Dios está trayendo salvación. Entonces dice el verso número 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma. Es Lucas capítulo 1, verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y de su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, y después volvió a su casa. ¿Qué es significativo de este canto? Dos cosas significativas. María reconoce que ella simplemente es un instrumento de la gracia de Dios y que está siendo objeto de esta gracia y bondad y misericordia. Y una segunda cosa se resalta, que Dios está trayendo su misericordia a los pobres. Verás, la palabra pobre va a aparecer en varias ocasiones en Lucas. Y es que en el Antiguo Testamento el pobre no solamente es aquel que carece de recursos económicos. El pobre es aquel que es vulnerable en su sociedad, aquel que es marginado, que es excluido de alguna manera. Y eso es interesante porque Jesús vino y anunció las buenas noticias del reino de Dios a aquellos que eran marginados en su sociedad, aquellos que en cierta manera no eran considerados valiosos e importantes. Y sin embargo, Dios se acordó de ellos. Dios se acordó de su necesidad. Dios les escuchó. Al final, veremos que en realidad el reino de Dios es para todos. Todos necesitamos de este reino y de este Salvador, porque todos hemos sido afectados por el problema del pecado. Somos esclavos del pecado. Todos somos pobres espiritualmente hablando y necesitamos este reino y esta salvación que Jesús nos ofrece por medio de su vida. Este es el regalo de Dios, un Salvador, que Dios ha traído un Salvador.
Así que la última escena a la que quiero hacer mención está en el capítulo 2 y es el anuncio del nacimiento por fin de Jesús, pero a los pastores. Al mismo tiempo que Jesús está naciendo en un pesebre, se anuncia el nacimiento de Jesús, pero a los pastores. Entonces hemos visto el anuncio del nacimiento de Juan a Zacarías y Elizabeth, el anuncio del nacimiento de Jesús a María, y ahora el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores. Entonces el capítulo 2, verso 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de las casas y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así que en esta sección, en esta escena, José y María tienen que ir a Belén. La razón es que el emperador Augusto ha mandado hacer un censo, y como José era del linaje de David, de la ciudad de David, tuvieron que ir a Belén. Pero no encuentran lugar, está abarrotada la ciudad, no hay lugar para ellos en el mesón, está saturada la ciudad, así que terminan en un pesebre. Algunos creen que este pesebre podría haber sido como un establo, algunos piensan que sería la parte de abajo del mesón, pero probablemente esto es una cueva, en el lugar donde guardaban a los animales en la noche para refugiarles del frío, y fue ahí donde María concibió el lugar más, el lugar menos esperado en el que nacería un rey. ¿Estás de acuerdo? Así que Jesús nace en esta cueva, en este pesebre, y al mismo tiempo que Jesús está siendo envuelto en pañales y recostado y cuidado por María y por José, un ángel anuncia a un grupo de pastores cerca de ese lugar, les anuncia esta buena noticia de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David el Salvador, ha nacido el Salvador. Y de pronto el cielo se llena de estos ángeles adorando a Dios y dando gloria a Dios. Al principio los pastores están atemorizados, pero luego de asombro obedecen y van y buscan a este niño y lo encuentran justo envuelto en pañales en un pesebre.
y cuentan a todos lo que ha sucedido y terminan adorando a Dios, agradecidos, alegres, porque habían sido receptores de esta buena noticia. Ahora, qué interesante que en estas tres historias, con Zacarías y Elizabeth, con María y también con los pastores, terminan en gozo, en alabanza, en alegría. Bueno, yo te dije que esta historia del nacimiento de Jesús se dio en un momento difícil, se dio en un momento, en una noche oscura, en un momento en la historia donde había dolor, sufrimiento, quebranto. Verás, quien estaba en el poder en ese momento eran los romanos. Augusto César había vencido a su rival, Marco Antonio, y había convertido a Roma de una república en un imperio, él siendo la cabeza de este imperio. Y él había declarado que había traído paz y justicia a todo el mundo. Incluso mandó a divinizar a su padre y fue considerado Augusto César como un hijo divino, un hijo de Dios. Y los historiadores contaban cómo había comenzado una nueva era por medio de Augusto César. Llamaban a esta era una era de salvación. Incluso algunos llamaban al César el Salvador o el Señor. Pero paradójicamente esta salvación se había traído por medio de armas y incluso en ese momento Palestina estaba bajo un momento de mucha pobreza, pagaban impuestos altísimos, era un momento difícil, doloroso. Y paradójicamente el censo que realizó César Augusto fue de este autoproclamado Salvador, fue lo que llevó a José y María a llegar a Belén, donde estaba naciendo el verdadero Señor y el verdadero Salvador. No es la manera en la que esperarías que un rey se introduzca al mundo. Esperas que nazca en un palacio, esperas que haya celebración de bienvenida, esperas que haya una corte real para servirle. Pero solo estaban los pastores, María, José, el pesebre. Claro, estaba la corte celestial alabando, ¿verdad? Pero en realidad Jesús se anunció el nacimiento de Jesús a las personas menos esperadas. Los pastores eran muy humildes y por lo tanto muchos consideraban que no eran confiables, que eran incluso chismosos y mentirosos. Sin embargo, a estos se les dio a conocer la buena noticia de salvación. ¿Sabes? A una pareja que se sentía afligida por no poder tener un hijo, a María, una completa desconocida hasta ese momento, y a un grupo de pastores poco reconocidos, humildes, de poca reputación, a los pobres, a ellos se les dio el primer aviso del nacimiento de Jesús. Y María se convirtió en este instrumento en el cual Dios, por su gracia y bondad, la usó para que naciera el Salvador. Y a Zacarías y a Elizabeth les trajo gozo. Dios quitó su aflicción. ¿Sabes? Estas son las buenas noticias, el mensaje de Navidad. Déjame ponerlo así. Las buenas noticias es la de un Salvador y un reino para todos. Jesús trajo las buenas noticias del reino de Dios que incluyen a los pobres, a los vulnerables, a los marginados, a los quebrantados, a los dolidos, a los pecadores. Incluye a todos. No hay persona que no necesite de la salvación y del rescate que el Señor puede darnos por medio de Jesús. Él es aquel que puede revertir las circunstancias de aquellos que están oprimidos por la tiranía del pecado y del mal. Y sabes, no hay un tiempo, creo yo, una Navidad más apropiada que esta, donde vivimos un tiempo de tanto dolor, de oscuridad incluso. Para muchos de ustedes sé que este tiempo es difícil porque no hace mucho, quizás días, quizás semanas, perdiste tu trabajo, tu fuente de ingreso para casa,
Quizás perdiste un familiar. Quizás el día de hoy estás enfermo, aislado, lejos de tu familia. Pero Lucas nos enseña que el Señor Jesús nació en una circunstancia similar, de dolor, de persecución, de quebranto, de oscuridad. Y fue en ese momento donde Dios trajo noticias de gran gozo, la noticia de que el Rey había llegado, aquel que iba a hacer nuevas todas las cosas, aquel que iba a llevar nuestro pecado y nuestro dolor a la cruz. Yo quiero terminar el mensaje del día de hoy llevándonos a meditar en esto. El Señor Jesús ha venido a traer nuevas de salvación. Su reino está aquí. Él es aquel que vendría a traernos salvación. Y Él quiere, si todavía no lo es todavía, ser tu Salvador. Si tú estás escuchando esta enseñanza y no has hecho a Jesús tu Salvador todavía, lo puedes hacer al reconocer tu condición, reconocer tu necesidad. Él está dispuesto a perdonar, salvar y rescatar. Si no lo has hecho aún, el día de hoy confiésale. Pídele que sea tu Salvador, que venga y perdone tus pecados. Pero también a todos aquellos que estén afligidos y quebrantados por lo que estamos viviendo el día de hoy, quiero decirte que en Jesús tenemos un Salvador, que no solamente vino a librarnos del pecado, sino que un día volverá y establecerá un reino de justicia y paz universal. Un día vendrá para corregir todo mal y traer cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más enfermedad, ni más dolor, ni más llanto, ni más pecado, ni más enfermedad, ni más pandemia. Y hoy Dios puede darte consuelo, hoy puede darte esperanza, hoy puede darte el consuelo que tú necesitas. Porque este es el mensaje de Navidad, que Dios entró a nuestra experiencia humana, Dios se unió a la humanidad y llevó nuestro dolor y llevó nuestro pecado y nació precisamente en esa noche oscura y fría. Pero todo cambiaría. Aquel que es el sol de justicia, aquel que es la estrella resplandeciente, es aquel que vendría a dar salvación y que ha resucitado y que hoy está dispuesto a darte consuelo. ¿Te parece si oramos y damos gracias por el mensaje de su palabra y pedimos que traiga consuelo y esperanza? Y por muy oscuro que sea el panorama, aprovecha la oportunidad para hablar con tu familia, aunque estés a distancia, llámales, aunque sea llamada por Zoom, háblales en estas fechas, háblales del Salvador, háblales de aquel que ha traído salvación a tu vida y que te ha traído esperanza. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por este tiempo en el que nos has permitido meditar en estos pasajes. Yo te ruego, Señor, que en aquellos que hay dolor por la separación, por la pérdida de algo valioso, por la pérdida de su trabajo, Señor, por la enfermedad, yo te pido que les traigas consuelo, Señor, que les traigas esperanza, Señor, que puedan ver en Cristo cómo tú nos has dado, Señor, salvación. Y, Señor, te pido por aquellos que todavía no eres tú su Señor, no eres tú el Salvador de sus vidas, que hoy puedas abrir sus corazones para que puedan clamar a ti, puedan orar, Señor, y puedan recibir de ti esperanza y vida eterna. Te lo pido por favor, Señor. Amén. Dios les bendiga, familia, que el Señor les traiga ánimo, consuelo en estas fechas. Les amamos.